Un hombrillo solo y perdido en medio del bosque de una montaña, con tan solo 12 años de edad, comienza una historia de supervivencia durante 9 días, luchando contra los elementos agresivos de la naturaleza, para luego tomar fuerza y valentía y sacar su instinto más poderoso, el de poder volver a casa. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver el resumen de esta película basada en hechos reales, mezclada con drama, llamada Perdido en la Montaña. Esta historia sucede en 1939 en Newport, Maine. Los protagonistas son una familia conformada por el matrimonio de Donald Fendler, su esposa Ruth Fendler y sus 4 hijos. Pero los más importantes, Ryan y Don. Este último, un hombrillo algo rebelde como Auron Play. Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas. Un 15 de julio, Donald Fendler regresa de su chamba luego de un buen tiempo lejos de casa. Para los hombrillos la situación es de mucho agrado, puesto que el señor Fendler les había prometido llevar de pesca, sobre todo para Don, quien era el más emocionado. La felicidad de los hombrillos se nota a leguas, sin embargo la actitud de Don se muestra claramente, pues su rebeldía tiene el contexto de poder hacer cualquier cosa por sí mismo, sin la ayuda de nadie, dando a entender que su hermano Ryan es el eslabón débil de la familia, lo cual ocasiona una bronca entre hermanos. Obviamente su padre por castigo los manda a lavar el auto y en medio de la chamba empiezan a pelearse, pelea interrumpida por el mismo señor Donald, quien con su soberbia pide que se sigan dando de putazos, pero Ryan se niega en seguir con la bronca y bueno, Don siendo un rebelde pues se pone en modo ataque. ¡Dame tu mejor golpe! En eso la señora Fendler detiene toda la huevada y allí todos van al almuerzo, pero el almuerzo también se amarga, ya que el señor Donald indica que no los podrá llevar de pesca por su chamba y a cambio de eso los invita a una excursión en la montaña Katadi, un lugar algo peligroso si no se conoce el terreno. Y bueno, el dato no es del agrado de Don, quien emputado y sin hacer caso discute por el hecho y se va a su habitación. Más adelante Ruth calma su retoño diciendo que su padre lo ama y ya con eso los mijos van de excursión, el señor Fendler, Ryan, Tommy y Don, siendo guiados por Henry, un panita conocedor de la zona con quien podrán regresar a casa sanos y salvos. ¡Ay, ajá! En camino a la montaña, Donald menciona que él también tuvo un padre estricto, dando a entender que ahora él desea hacer fuertes a sus hijos y se puedan enfrentar a la vida. Con eso llegan a la zona de partida donde los espera Henry, y este último al anochecer cuenta datos curiosos sobre la montaña, específicamente sobre la leyenda de Pamola, un dios que supuestamente vive en el pico de la montaña, con un aspecto humanoide con cabeza de alce y alas, con las cuales llama a vientos y tormentas para madrear a las personas y que se pierdan en la montaña, y cuando éstas se van con San Pedro, Pamola los llevaría a vagar en el más allá por toda la eternidad. ¡Qué miedo! Sin miedo. Aunque Don dice no tener miedo a nada y que la historia es basada en un montón de patrañas. El día 1 inicia, los mijos toman rumbo hacia la montaña calculando el tiempo de llegada en 5 horas. En el camino Henry comparte información importante como algunas cosillas que se pueden comer. Igualmente se topan con unos excursionistas, los cuales mencionan que el clima de la montaña está muy agitado y que al llegar deben de regresar pronto. En medio camino el señor Donald dice regresar desde ese punto, primero porque no tenía el traje adecuado y segundo porque el pequeño Tommy no podía más. Pero claro, Don no se iba a rendir así como así, más aún demostrar a su padre que él podía hacer las cosas por sí mismo, sin la necesidad de un taita que lo guíe en su camino. El señor Donald permite el acto, aunque Ryan también se une a continuar rumbo a la cima y obvio en compañía de Henry. Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Y como lo predijo Jex, el clima de la montaña se pone full turbio y el hombrillo Don al llegar a la cima discute con su hermano Ryan, solo por el hecho de querer regresar breve, agregando que Don es un malcriado y que por eso su padre no pasa mucho en casa y así no soportar dicha actitud. Don, todo emputado, dice que bajará solo de la montaña sin la necesidad de nadie. Aunque Henry intenta detener el acto, el hombrillo sin miedo al éxito desaparece en medio de la niebla, perdiéndose en la montaña. No, ya valió mal. Donald, al saber de la desaparición, no sabe qué chuchas hacer, puesto que el hombrillo no da señales de vida hasta las altas horas de la noche. Por su parte, el hombrillo camina varios kilómetros hasta el punto de romper los zapatos. Y por su miedo pide a Dios ayuda diciendo que desde ahora será un niño bueno y obediente, que hará caso a su padre, así como también desea ver a su madre por última vez. Mientras tanto, la búsqueda da inicio, sin embargo el milagro de encontrar se hace más lejano. El señor Donald llama a su esposa para dar aviso de la desaparición, y la niña pregunta cuál de sus hijos desapareció, y allí se corta la escena.
Al siguiente día, Don despierta y hace lo que le dé la gana en modo libertinaje, pero esta libertad se corta cuando los mosquitos le empiezan a picar. Mientras tanto, toda la familia pretende identificar al Guambrillo, no obstante no había muchos recursos para realizar una búsqueda más efectiva. Y lo peor es que tienen la hipótesis de que Don no haya sobrevivido la noche, esto por el clima frío y por los depredadores de la zona. Pero el señor Donald da a conocer que las veces que ha salido con sus hijos de excursión siempre les había mencionado 3 cosas. Primero, no perder la cabeza. Segundo, seguir un arroyo. Y tercero, ser persistente ante cualquier percance y no rendirse. Sobre todo... Y si te ofrecen droga, simplemente di no. En sí, piensa que como el Guambrillo es medio resabiado, no seguirá aquellos consejos. Pero realmente esa poca fe que tenía hacia su hijo más adelante cambiará. Por el hecho de que Don utiliza aquellos consejos con el objetivo de sobrevivir a como dé lugar. Es más, al siguiente día se alimenta de todo lo comestible del bosque, juega con los insectos, canta y se baña en una vertiente como si solo él fuera el único morillo en el planeta. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Ahora, antes de seguir con el resumen, te invito a suscribirte al canal, deja tu guapo like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. ¿Me has entendido? Seguimos, en casa de la familia Fendler, la preocupación de saber si Don está vivo se hace notar full, y Ryan se siente culpable de haber sido quien incitó a que su hermano escapara en modo emputado. Sin embargo, la madre del Guambrillo era quien más le tenía fe de que de alguna manera su hijo iba a lograr salir del bosque, pues ella conocía muy bien cómo era él. Por ende, la esperanza de una madre en sí jamás iba a acabar. Por lo tanto, la nenilla toda empoderada hace un plan para llamar a cada uno de los medios, así como también avisar a los bomberos cercanos de la zona, a mineros, a una maderería, al gobernador y a una multitud de empresas con el fin de contar con la ayuda necesaria para recuperar a su hijo. Entonces, un sinnúmero de grupos se hace presente para la búsqueda, y bueno, con eso lo mediático también se hace presente con un enfoque amarillista del saber si el Guambrillo sigue vivo o no. Las horas pasan y pasan y la búsqueda sigue sin tener éxito, y Don por su parte se alimenta de lo que hay, así toma energía para seguir caminando. En el día 5 encuentra una especie de túnel, allí encuentra un baúl con varios artículos, pero nada del otro mundo. Luego intenta cazar un pez, y bueno, su plan modo cazador se frustra al no poder atrapar ninguno, y al final solo termina diciendo esto. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Enseguida tiende a hablar con el dios Pamola, dando a entender que no fue su intención enojarlo y que no quiere quedarse atrapado en la montaña. Y con eso el Guambrillo, siendo más pilas, tiene la idea de utilizar su camisa como red para atrapar a los peces, lo cual tiene éxito. No obstante, para que sea más rico debe de cocinarlos, pero como no hay fuego tiende a comer el pez crudo. ¡Ay, no, guácala! Esto le trae recuerdos de cuando cenaba con su familia, entendiendo que debe de ser agradecido con lo que tiene, sobre todo al ser parte de una buena familia. Mientras tanto, los medios continúan compartiendo la noticia del Guambrillo desaparecido, y este último ya no soporta el clima frío de la montaña, llegando a un punto de irse a la mierda Tilling, sobre todo porque ya era el 7º día y el cuerpo no daba más. Y bueno, los rescatistas pretenden entrar a una grieta, pero como la grieta es muy pequeña, el encargado de entrar es Ryan. Obvio, el desaparecido tampoco estaba allí. Y como dice Kiko, ¡aquí tampoco! De nuevo el mismo Guambrillo menciona a su padre sentirse culpable de la desaparición de su hermano, pero Mr. Donald lo trata de calmar y así no piense en eso. Seguidamente, siendo el día 8, Don logra ver una avioneta sobrevolando la zona, y pese a llamar la atención de la nave, la ayuda y el rescate siguen sin concretarse. Además, varias personas ya se retiran a sus casas al no tener éxito en la búsqueda. Y Don igualmente de a poco perdía su conciencia, hasta el punto de ver la silueta del dios Pamola. La noche termina con el Guambrillo hablando con aquel dios de la montaña, y en ese punto Donald siente a su hijo desde su interior, por lo tanto corre desesperado como si supiera dónde está, pero en medio camino se da un madrazo, lo cual casi pero casi le deja sin un ojo. Seguido de eso llega el 9º día, Don continúa de a poco buscando una salida y con un cuerpo a punto de sucumbir. Por su lado, la señora Ruth indica la razón de haber preguntado a Donald quién de sus hijos se perdió, y al saber que fue Don, dice haber tenido esperanzas de que de alguna manera el Guambrillo buscaría una salida, y como dije anteriormente, ella como madre conocía muy bien quién era su hijo, por ende las posibilidades de encontrarlo vivo seguían en pie, porque lo que hay es...
esperanzas. Igualmente Donald comparte que quizá estuvo haciendo mal en criar a sus hijos de una forma estricta, porque si no fuese así, nada del desmadre estuviera sucediendo. Pero esta dura crianza hace que Don se ponga las pilas y continúe buscando ser libre, puesto que estaba a punto de rendirse. Pero el recuerdo de su familia hace que le nazca un poquito más de fuerzas, logrando llegar hacia un lago donde una mujer lava su ropa. Esta familia logra avisar a las autoridades y pronto el rescate se efectúa, siendo Ruth quien va por su hijo, para después llevarlo al hospital. Luego de eso, saben que Don caminó 120 kilómetros, algo que un hombre con una edad mayor no hubiese logrado. Y finalmente la familia se reúne y así termina esta historia. Fin. Así concluye esta película basada en hechos reales, pero cabe recalcar que en sí se basa en un libro escrito por el personaje de la película, o sea Don, quien sí vivió esa experiencia de perderse en la montaña. Y si hablamos de la película, podemos decir que las actuaciones son bien vendibles y una ambientación precisa para la trama, pero claramente la película en sí tiende a ser predecible y con algunos momentos lentos, pero solo algunos. De allí la cinta es disfrutable. Y en sí yo la recomiendo ver, por el hecho de que transmite algunos momentos en los cuales te da un aliento de superación a nivel personal. Yo la califico con un 6 de 10, en todo caso juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen, dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final, recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.